Señor les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno que están en esta noche. Y vamos a continuar en este día con este devocional, este culto a nuestro Dios. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y póngase de pie. Es un pasaje muy conocido. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dijimos, queremos ver el poder de Dios. Amén. Y el poder de Dios se mueve a través de su Espíritu Santo. El pasaje que leímos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como la palabra de Dios nos enseña, amén, que cuando recibimos y creemos y recibimos al Señor como Salvador, el Espíritu de Dios viene en nosotros y, como dijo el Señor Jesucristo, estará con vosotros y en vosotros. Así que tenemos ese poder que Dios nos ha dado. Pero la pregunta es: ¿está ese poder trabajando en nosotros? ¿O lo hemos olvidado, lo hemos puesto a un lado y hemos apagado o hemos entristecido al Espíritu Santo y no se ve una vida de poder en cada uno de nosotros? Amén. Y quiero compartir una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, que me va a ayudar a poder ilustrar y aplicar la palabra de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Le digo, muchas veces queremos hacer lo correcto, pero lo hacemos de la manera incorrecta. Queremos hacer lo bueno, pero lo hacemos de la manera incorrecta. Y ese es el primer punto que quiero que ponga en su mente. El pasaje que vamos a tomar se encuentra en dos relatos, se encuentra en dos pasajes de la Biblia. Se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 6, y también se encuentra en primera de Crónicas, capítulo 13. Y yo voy a usar en esta noche el de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y es una historia que la hemos compartido en muchas ocasiones. Y es la historia cuando David desea llevar el arca a Jerusalén. Y voy a leer esos 14 versículos del capítulo 13 y luego estaremos meditando en ese pasaje de los 14 versículos. Y no quiero entretenerme mucho ahí porque tengo que regresar al Nuevo Testamento para aplicarlo directamente a nuestras vidas. Y lo voy a leer de corrido y dice así: primera de Crónicas, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel de Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, el arca de Dios que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa
y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Lo primero que tenemos que remarcar es que es el arca. El arca representa la presencia de Dios, o como dice ahí, donde se invocaba la presencia de Dios. Amén. Y lo primero que tenemos que notar en los primeros versículos, para no seguirlos leyendo, es esto. Algo que dice ahí, que desde los tiempos de Saúl se habían desatendido del arca del pacto. La Biblia no nos dice, o yo no lo he encontrado, cuánto tiempo pasó o cuánto tiempo hace que ellos desatendieron la presencia de Dios, el símbolo o el arca del pacto donde Dios era, donde su nombre era invocado. No nos dice, pero David reconoce que desde los tiempos de Saúl no se había hecho caso de ella. Y si miramos un poco el contexto, aunque el pueblo de Israel se había olvidado del arca del pacto, podemos ver que David seguía hacia adelante, seguía venciendo a sus enemigos y le oraba al Señor y seguía prosperando su reino. Y qué interesante, amén. Y cuando lo vemos, nosotros seguimos adelante en nuestra vida cristiana, seguimos perseverando. Pero muchas veces nos hemos olvidado del poder del Espíritu Santo. Y por eso le digo, le voy a hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted experimentó hablando el Espíritu Santo de una manera maravillosa, expresiones al Espíritu Santo, que usted se haya gozado en la presencia de Dios? A muchos ni se acuerdan cuándo fue la última vez, pero hemos seguido hacia adelante. Y viene David, se da cuenta que se ha olvidado el arca del pacto. Y hace una reunión, llama a los jefes, como dice, y a todos les parece muy bien lo que David ha propuesto: que se junte a todo Israel, que se llame a los sacerdotes, a los hermanos y a los levitas. Amén. Y todos dijeron que estaba de acuerdo. Y porque dice, porque si es la voluntad de Dios, también dice. Y fíjese, muchas veces nosotros decimos de esa manera, decimos si es la voluntad de Dios. Mire, cuando queremos buscar de la presencia del Señor, déjeme decirle que esa es la voluntad de Dios. Amén. Y hicieron, entonces ya dijeron que sí. Ahora el segundo punto, ellos se pusieron en marcha el plan que habían diseñado para que el arca del pacto viniera a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hicieron? El versículo 5 dice: entonces David reunió a todo Israel desde este lugar de Egipto hasta la otra, y fueron. El versículo, y subió David con todo Israel, dice, a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, de Dios, el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Versículo 7 dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadá en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Parece que todo está de maravillas.
El deseo de David era precioso, de traer el arca del pacto de allá y traerla a Jerusalén. ¿Y qué se les ocurrió? Hacer un carro nuevo para llevar el arca del pacto. Y todo iba bien, la subieron, porque dice el versículo 8, y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Quiere decir que esto era una celebración en grande. Amén. Lo que estaba sucediendo, porque acuérdese, el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, estaba siendo llevada a Jerusalén. Y todo iba bien. Pero hasta que llegan a un lugar, dice, y que los bueyes tropezaron. Y que parecía que el arca se iba a caer. Y que Usa extendió su mano para detenerla. Y dice que ahí la ira de Dios se encendió y lo mató. Pregunta, ¿por qué creemos que Dios hizo eso? Si él lo que quería hacer era algo bueno, que el arca no se cayera. Y dice que David se entristeció por lo que había sucedido y no decidió llevar el arca a su casa, sino que la dejó en casa de Obed-Edom. Y el relato dice que el arca estuvo por 3 meses en la casa de Obed-Edom. ¿Y qué sucedió? Dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque donde está el poder de Dios, donde está la presencia de Dios, ahí está la bendición. Ahí Dios envía bendición sobre todas las cosas. Amén. En el relato de segunda de Samuel dicen que David oyó, le vinieron a decir, mira, la casa de Obed-Edom está siendo bendecida por causa del arca del pacto. Y eso es lo que nosotros queremos. Amén. Que el poder de Dios esté en ese lugar. Amén. ¿Para qué? Para que la bendición se mueva de una manera que lo puedan ver y que puedan decir, allá la presencia de Dios está en la iglesia Cristo vive, y muchos quieran escuchar, muchos quieran venir, aleluya, a experimentar y ser bendecidos por el poder de Dios. Pero no les he dicho todavía la causa. De todo eso hubo una cosa que hicieron mal. Y fue de la manera que ellos llevaron el arca. De la manera que ellos transportaron la presencia del Señor. En las palabras. Por eso es necesario. Ellos estaban haciendo una cosa buena, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dice cómo las cosas se tienen que hacer. No es a mi manera, no es a su manera, es a la manera que Dios ha dicho que la presencia de Dios va a descender. Amén. A veces nosotros somos los que ponemos de la manera que se van a hacer las cosas. Déjeme decirle, no es así. Es de la manera que Dios ha dicho, ha declarado. Y cuando dejamos por un lado la manera de Dios y queremos poner la propia nuestra, la bendición de Dios no cae, no se derrama. Por eso hay que seguir el principio establecido en la palabra de Dios. Y cuando no hacemos las cosas o buscamos de Dios de la manera que Dios ha establecido, a veces las consecuencias son trágicas. Aquí, por no haber hecho de la manera que Dios había establecido las cosas, un hombre perdió la vida, pero otro fue bendecido. Entonces quisieron hacer algo bueno de la manera incorrecta. Y este es el pensamiento que quiero poner en cada uno de nosotros, Iglesia Cristo Vive.
Si nosotros anhelamos y queremos el poder de Dios, amén, hay que hacerlo de la manera que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Tenemos que tener cuidado. Amén. Porque le digo, aún un espíritu que pueda confundir a las personas se puede mover cuando no hacemos las cosas de la manera que Dios quiere. Y David se dio cuenta, pero se dio cuenta demasiado tarde. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cómo un hombre como David, teniendo la relación que él tenía con el Dios, pero teniendo esa comunión con el Señor, se le olvidó una de dos? ¿Se le olvidó o no sabía cómo hacerlo? Porque muchas veces tenemos mucha comunión, pero no tenemos conocimiento. Y déjeme decirle, déjeme hacer un paréntesis en esto. Y eso sucede mucho en la iglesia hispana, en nosotros. Le digo, llámenos a orar y venimos a orar. Pero cuando se nos dice de un estudio, no queremos venir. Y empezamos así: no, es que yo ya estoy ya mi mente no puede. Muchas veces somos más de emociones, de venir y orar, pero cuando se nos dice del conocimiento, no sabemos lo que tenemos que hacer. Y ese es un error. Y aquí podemos decir, piense David, un hombre que había sido instruido por sus padres, pensar que él no sabía cuál era la manera de llevar el arca. Y en el capítulo 15 lo tengo que leer porque ahora sí lo van a hacer, lo hacen ellos de la manera correcta. Capítulo 15, versículo 1. No vamos a leer todos los versículos porque quiero regresar allá al Nuevo Testamento. Capítulo 15, versículo 1 de Primera de Crónicas. Y hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada, dice, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que llevaran el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. De la manera que el arca tenía que ser llevado a él. Allá en el libro de Números y Deuteronomio usted puede encontrar directamente. Dios le habla a Moisés y le dice que Aarón y todos los sacerdotes son los que tienen que empacar todo lo que llevan. Usted lo ve con detalles. Y los levitas eran los responsables de llevar el arca. Pero era de una manera que el arca supuestamente tenía algunas argollas donde se pasaban unas varas, y ellos tenían que llevar el arca en los hombros. Y así estaba establecido. Y solo los levitas, era un trabajo que les tocaba a ellos perpetuamente. Y por ellos trabajar en el tabernáculo, a ellos no se les dio heredad, sino que los hermanos tenían que bendecir la vida de ellos, de los levitas. Esa era la manera que el arca debería de haber sido llevada. Por eso David ahora lo dice: ustedes los levitas, dice, versículo 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos 120. Vaya al versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Isaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Verso 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas. Escuche esto. Aquí viene un desarrollo que tenemos que poner muy en cuenta nosotros cuando queremos de la presencia de Dios. Ya los levitas estaban establecidos para llevar, de parte de Dios, para llevar el arca. Ahora David ya lo sabe y les empieza a decir estas palabras. Dice: santificaos vosotros, dice, y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar
que le he preparado. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Cómo quiero aplicar esto a nosotros, iglesia? ¿Usted cree que donde hay pecado en la vida de alguno de ustedes creen que el poder de Dios se va a manifestar? De ninguna manera. Porque si algo nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Entonces, si queremos ver el poder de Dios, muchas veces cuando decimos, quiere ver el poder, amén, amén, decimos todo, porque queremos de disfrutar de la presencia de Dios. Pero déjeme decirle, tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo, dice Dios, Él lo ha derramado sin medida. Amén, pero le digo, pero tenemos que tener cuidado. El Espíritu Santo, le dije al principio, está con nosotros, sí, en nosotros. Si yo le vuelvo a preguntar, ahora se lo voy a preguntar de esta manera, ¿cómo está el Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Está alegre? ¿Está conforme de la vida que usted lleva? Porque le digo, Dios no puede ser engañado. Dios conoce dónde usted está, cómo habla, qué es lo que dice. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Entonces David le dice, hay que santificar. Si queremos traer la presencia de Dios, si queremos traer el arca del pacto aquí y que todos saben, se tienen que santificar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos de la manera que el arca de Dios tiene que venir acá. Ahora no vamos a correr riesgos. Santifíquense ustedes y sus hermanos para que la presencia, el arca del pacto, llegue de una manera. Y ese es el llamamiento que quiero hacer a ustedes, iglesia. Amén. Si usted está en pecado, arrepiéntase. Amén. Y si usted le digo, estamos esforzándose por vivir una vida de santidad, sigámoslo haciéndolo, sigámoslos motivando. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, yo estoy acá para motivarnos, cada uno de nosotros, porque queremos el poder de Dios. Si queremos ser una iglesia que avance, no va a ser en nuestra fuerza, no va a ser con la sabiduría humana del hermano Walter, de los ancianos, de los diáconos, no, va a ser con el poder de Dios. Y yo estoy clamando el poder de Dios, estamos clamando al Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso cuando lo vuelvo a remarcar y repetir lo que dije, o cuando ahí dice que desde el tiempo de Saúl no se le había hecho caso al arca del pacto. Y no crean, me hizo como un hit de esos que le pegan a uno, más como pastor, como que hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. Y lo digo por mí. No le hemos dado su lugar para que Él se mueva libremente en la vida de cada uno de nosotros. Pero no es tarde. Amén, estamos a tiempo. Amén, y yo quiero que usted también sea parte de la bendición. Porque si no, también, ahorita le va su parte, antes de terminar. Versículo 13 dice, oiga lo que dice el versículo 13, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según ¿qué? Las ordenanzas, no lo hicimos como Dios dijo. Entonces hay que hacerlo como Dios dice. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalos que resonen y que alcen la voz con alegría. Es necesaria la alabanza. Es necesaria la alabanza cuando se trae la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando la presencia de Dios desciende, debe producir una fiesta en cada uno de nosotros. Porque aquel Dios que parece tan lejano allá en los cielos, le ha placido y venir
y convivir con nosotros de una manera tan maravillosa. ¿Y sabe qué debe de producir en nosotros cuando la presencia de Dios se mueve? Es de cantarle, de glorificarle, de exaltarle y exaltarle de una manera como nunca lo hacemos. Porque a Dios se ha placido en venir y visitarlos. Dios le digo, tiene que creer esto, porque si usted no lo cree, déjeme decirle, su salvación todavía está en duda. Usted tiene que recibirlo, usted tiene que creerlo, que el Espíritu de Dios está en su vida. Y ese poder que yo le estoy hablando es nada más que usted le dé lugar, que hágase a un lado usted y deje que el Espíritu Santo sea el que obre en su vida. Amén. Vaya al versículo 25. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed-edom. ¿Cómo? Con alegría, con gozo. Amén. Y vea lo bonito, lo que dice el versículo 26. ¿Quién les estaba ayudando? ¿Quién les estaba ayudando? Dios. ¿Por qué? Porque ahora no solamente estaban haciendo lo correcto, ahora lo estaban haciendo de la manera que debe ser. Ahora Dios está secundando, amén, lo que estaban haciendo. Ahora Dios sí está allí. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios. Amén, queremos que la bendición llegue, aleluya, pero Dios tiene que estar, aleluya, ayudándonos. Aleluya, amén. Eso es lo maravilloso, cuando Dios ve que estamos a querer hacer lo correcto, de la manera correcta, hasta Él se viene con nosotros y se involucra para que la bendición llegue y fluya de una manera poderosa. La Biblia dice que Él va delante de nosotros. Cuando el pueblo de Dios avanzaba, en el día Él iba en una columna de humo y en la noche en una columna de fuego. ¿Por qué? Porque Él anhela, Él quiere estar con nosotros. Aleluya, amén. Una vez más le digo, Él quiere estar con nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y dice, y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ya nosotros no sacrificamos animales, pero la Biblia nos enseña que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio de alabanza a Dios. Amén. ¿Qué le quiero decir con eso? Que cuando la presencia de Dios se empiece a mover, usted levante sus manos, usted levante su voz y exáltelo, exáltelo. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Amén, porque Él está allí. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Y David dice, iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca. Es un tema que lo deberíamos de tocar. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Vea lo que dice allí. ¿Qué dice? En otras palabras, que iban bien vestiditos. No como ellos querían, sino que se prepararon. Se siente, pero es lo que la palabra de Dios no le dice. Y David iba vestido de lino fino, y también ¿quién? Todos los levitas que llevaban el arca. Y asimismo, ¿quiénes? Los cantores. Ministros de alabanza, también para ustedes hay. Son necesarios, amén, para que la presencia de Dios se mueva, pero también hay que dar el testimonio, amén, de la manera que se hacen las cosas. Pero se la voy a dar más directa. Dice la Biblia que nosotros somos reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Ok, en todo eso usted va incluido ahora. A usted es el que ministra en la presencia del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestra manera de vestir. Bien presentables.
No se lo deje solo al pastor. Amén. Y todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera, escuche esta, llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas, címbalos y al son del salterio y arpas. Aleluya, amén. Pero no todos van a estar de acuerdo de la manera que a veces se adora. Siempre va a haber uno que nos va a decir, nos va a criticar, pero usted no se preocupe. Su preocupación debe ser esta, que usted debe entrar en la presencia de Dios, amén. Dice, versículo 29, porque le dije, esto es para algunos. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que dice, que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. En el otro pasaje donde relata esto, dice, David le contesta a Mical, fue Dios, dice, el que me escogió, dice, en vez de tu padre, dice, para ser rey del pueblo de Israel. Y le dice, se lo voy a parafrasear, si delante de tus ojos tal vez yo soy lo que tú dices, pero por lo grande que ha hecho Dios, por lo que ha hecho Dios conmigo, dice, si es necesario, dice, yo me haré aún más vil, dice, que esta vez. Tal vez tú me despreciarás, dice, delante de tus ojos, pero los criados y las criadas, dice, se van a gozar porque ellos están viendo que lo estamos haciendo, aleluya, para la presencia de Dios, por el poder de Dios y para Dios. Mire, si usted no quiere entrar, cierre sus ojos ahí donde está y no empiece a criticar. Amén. Porque a veces hasta nos enojamos, nos sentimos mal porque otros se gozan y nosotros no. Pero ¿cuál es la diferencia? Si usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios. Amén. Lo único es que usted lo quiere hacer a su manera y no a la manera de Dios. Y por eso no se goza. Ahora sí vamos a empezar a predicar. Tengo 10 minutos, ¿ok? Sí, vayamos a Romanos capítulo 8. Porque esa es la parte, es la historia que yo quise usar. Porque quiero que tengamos un buen tiempo de altar. Versículo 5. Voy a leer los versículos de la misma manera que lo hice allá para poder avanzar. Y luego estaré, dice. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y oiga lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, escucha esto, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora ¿en quién?
en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo, en los primeros 7 capítulos, la palabra Espíritu se menciona una sola vez. Y en el capítulo 8 se menciona en algunas 20 veces. Fíjense la diferencia. En los primeros 7 capítulos se menciona una vez y en el capítulo 8 aproximadamente 20 veces. Y pónganme atención, porque ahora ya no tenemos una arca del pacto, ¿sí o no? Que tengamos que ir a traer y ponerla acá. Ahora, ¿cuál es la presencia de Dios en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Y ponga atención a las palabras, porque esto es donde se encierra todo este mensaje. La historia de David la podemos recordar, pero esto que va a hablar del Espíritu Santo, la palabra de Dios es para nosotros. El Espíritu Santo es para el creyente lo que Dios, el Creador, es para el mundo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Sin Dios, el mundo que nosotros vemos, el mundo físico, no existiría. Así, Dios ha creado y ha sustentado continuamente con el poder de un Dios omnipotente. Dios es el que sustenta todas las cosas. Y aquí va. De igual manera, el cristiano necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta, persevera y da la vida espiritual en los que depositan su confianza en Jesucristo. Se lo voy a decir otra vez. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta, preserva la vida espiritual en los que depositan su confianza en Jesucristo. En otras palabras, se lo voy a poner. Si no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede avanzar. No puede experimentar el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien al final llevará a su plena consumación la salvación de todo creyente y el quien le concediera la gloria eterna de la presencia de Dios. Entonces, en otras palabras, sin el Espíritu de Dios no somos nada. Y por eso debemos de entender lo que Cristo dijo. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, le dijo Jesús a sus discípulos, no les podré enviar al otro consolador, al Espíritu de verdad, amén, aquel que va a estar en vosotros y en vosotros. Y todo aquel que ha recibido a Cristo y se ha arrepentido y se ha convertido de sus pecados y vive una vida, aleluya, anhelando la presencia de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios. Amén. Entonces vea esto. Aquí es donde lo quiero. Entonces nosotros, el poder está en medio de nosotros. El poder está en ti y está en mí. El problema está que nosotros hemos hecho que ese poder se debilite. No porque el Espíritu Santo no tenga el poder. No, es porque le estamos dando lugar a otras cosas. Ayúdanos, Señor. Algo está tomando el control de su vida y no es el Espíritu Santo. Le digo, unos, como dice la palabra de Dios, lo han apagado. Otros lo han contristado. El Espíritu Santo ya no tiene control de su vida, sino que las cosas que usted le permite a su cuerpo y en todas las demás cosas. Entonces no hay poder. Pero no es culpa de Dios. Es culpa de nuestras decisiones y no tener el temor y el conocimiento de las cosas de Dios. Y escuche lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo no es, como algunos dicen, no es una mera influencia o un poder impersonal que emana o procede de Dios. Es una persona
el tercer miembro de la Trinidad, no quiere decir que esto sea inferior. El Espíritu Santo es igual a Dios el Padre, el Espíritu Santo es igual que el Hijo. Amén. Nosotros somos los que hemos dicho la primera, la segunda o tercera persona de la Trinidad. Pero la doctrina de la esencia única de Dios que existe en tres personas es una de las verdades más irrefutables de las Escrituras. Pero aquí está la diferencia. Vamos a ser Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que ha sucedido es esto. Al Espíritu Santo no se le respeta como la persona divina en la misma manera que se le da al Padre y al Hijo. Lo vemos como un ser inferior. Y déjeme decirle, el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Se lo voy a poner de otra manera y esto ayuda. Yo he tenido la oportunidad en los últimos días de ir a 2 lugares que he tenido que orar. Me dan 5 minutos todavía más, ¿verdad? Okay, a orar por los hogares. Cuando alguien compra una casa, va y necesita que se vaya a declarar la bendición de Dios sobre aquella casa o aquel apartamento donde va a vivir. Y meditando, le digo, en la palabra de Dios, como que nos hemos desviado de lo que verdaderamente debe ser la oración. Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas que no tienen vida. Y este es el consejo que yo le doy a las personas y hago referencia a este pasaje de la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos el templo. ¿Y qué dice? ¿Y morada de quién? Del Espíritu de Dios. Y yo les digo, yo voy a orar por ustedes. No voy a orar por tu casa. Amén. Porque si el poder de Dios está en ti, cuando tú llegues a tu casa va a experimentar el poder de Dios. Amén. ¿Qué le quiero decir? Entonces, allí está la diferencia. Sí, vamos a decir, porque algunos nos llaman para que vayamos y reprendamos a todo espíritu inmundo por si algo hicieron cosas. Déjeme decirle, si el poder de Dios está en ti, la Biblia dice que desde el momento que pisare la planta de tus pies y entres en ese lugar, nada ni nadie, amén, se puede resistir a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ese poder está a la disposición. Los demonios saben cuál es tu posición de cristiano. Y si tú no traes nada, tu presencia no les va a ahuyentar de nada. Pero si el poder de Dios, de la palabra, está en tu vida, déjame decirle, ahí viene el hermano, aleluya, vayámonos de acá, porque el poder de Dios, aleluya, ellos no pueden coexistir con, aleluya, la presencia de Dios, aleluya. Ellos salen huyendo. Entonces usted y yo somos, dice, el templo de Dios. Ahora ya Dios no habita, dice, en templo hecho de manos de hombres. Ahora Dios habita en usted y en mí, y el poder está en mí y está en ti. Aleluya. Amén. Ahora, cuando vemos las cosas de la palabra de Dios, cuando lo hacemos como Dios dice, es que entendemos cómo Dios va a obrar. Y le estamos pidiendo a Dios que derrame bendición sobre este lugar. Amén. Pero va a ser, Dios lo va a hacer, pero cuando empecemos a obrar conforme a lo que Él nos ha dicho. Tenemos el Espíritu Santo. Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo estaba, oiga esto, en plena actividad junto con el Padre, el Hijo en la creación. Y que ha estado activo con todos los creyentes para capacitarnos, oiga esto, y investirnos de poder incluso antes de Pentecostés.
El Espíritu Santo, Él ha estado siempre convenciendo a los hombres de pecado, dando salvación a quienes creyeron en verdad y enseñándoles, oiga esto, adorar, obedecer y servir al Dios correctamente. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras: el Espíritu Santo va a ser el que los va a guiar a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo ha sido el agente divino que de una manera única venía sobre los siervos de Dios y quienes inspiró a los hombres escogidos por Dios en su soberanía para poner, aleluya, por escrito la palabra de Dios. Los creyentes verdaderos siempre han servido a Dios con un poder y con una fuerza que no son humanos, sino por el Espíritu Santo. No ha sido con la fuerza humana. Mire, Zacarías lo dijo esto, si quiere anótele, Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es de esa manera que vamos a alcanzar, aleluya, vencer. El enemigo ya está derrotado. Dios nos ha dado la victoria. El poder ha derramado de su espíritu. ¿Y sabe qué? Él lo dice de esta manera, para que nuestro gozo de ser cristiano se cumpla, de saber que el poder de Dios está en nosotros. Así que usted debe de gozarse de lo maravilloso, de lo que usted tiene dentro de sí. Tiene a Dios en su corazón. No deje que el pecado, no deje que otras cosas le roben la bendición, el gozo de la salvación. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha morado en todos los creyentes en toda la plenitud. Dice la Biblia que Dios da el Espíritu sin medida. ¿Cómo lo ha hecho? Alumbrando y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, así como, oiga esto, llenándolos con poder. ¿Cuál fue el versículo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué dice? El Espíritu Santo. Mire, el Espíritu nos ha llenado de poder para la santificación. Usted puede decirle que no al pecado. Dios le ha dado la victoria sobre el pecado, porque Él nos ha dado la libertad. Y si el Hijo los libertare, dice su palabra, seréis verdaderamente libres. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Por eso el poder de Dios se va a mover, porque nos vamos a guardar, nos vamos a separar para Dios. Bendito sea nuestro Dios, amén. El Espíritu Santo, Él nos llena, nos sella, tiene comunión y compañerismo con nosotros. Él intercede por nosotros, nos consuela, nos exhorta, nos amonesta, nos santifica y nos capacita para resistir el pecado y para servir a Dios. Póngase de pie porque aquí voy a terminar. En este pasaje que hemos leído, Pablo continúa exponiendo los resultados innumerables de la justificación y en especial los beneficios que el Espíritu Santo nos da a nosotros. De la libertad, desde el momento que somos libres y que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. No lo voy a leer, pero se los voy a mencionar. En los versículos 2 y 3 de ese pasaje del capítulo 8, el apóstol ha discutido la manera como el Espíritu nos ha librado del pecado y de la muerte. En el versículo 4, la forma como nos capacita para cumplir la ley de Dios. Por eso le digo, todos aquellos que hemos recibido a Cristo podemos vivir conforme a los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, que quiere decir que lo podemos hacer. Amén. Así que no venga con muchas excusas que usted no lo puede hacer. Usted tiene el poder de Dios, tiene el Espíritu Santo, amén. Y los versículos que hemos leído del 5 al 13, Pablo revela que el Espíritu Santo también cambia nuestra naturaleza y nos concede fuerza, nos concede poder, nos concede fortaleza para tener victoria sobre la carne no redimida, sobre este cuerpo.
Así que en esta noche, si el Espíritu Santo nos ha dado el poder para controlar esta carne, vamos a controlar la carne y vamos a decirle: Espíritu Santo, aquí está. Quiero experimentar tu poder.